Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta noche y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes capítulo 18 va a ser nuestro texto. Primera de Reyes capítulo 18. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestra Biblia. La mayoría de nosotros, mis hermanos, hemos escuchado acerca de la historia de Elías y los profetas de Baal. Una de las historias que se me hacen muy impactantes es aquella donde Elías sube al monte Carmelo y hay una demostración de poderes, por así decirlo, porque los siervos de Baal andan presumiendo que Baal es muy poderoso y que Baal puede más que el Dios de Israel. Y sobre la tierra había venido un tiempo de sequía. Ahora, en este momento, o en el momento que ellos suben ahí al monte Carmelo, ponen el sacrificio. Elías le da la oportunidad a los de Baal a que hagan lo que tengan que hacer para demostrar quién es Dios en Israel. Dice la palabra de Dios que ellos pusieron su holocausto ahí en el altar, comenzaron a brincar, a gritar, comenzaron, me imagino que a vomitar, a temblar en el piso, no sé qué hacían, pero ellos estaban, hermanos, adorando a un Dios falso. Y dice la palabra de Dios que comenzaron muy de temprano comenzaron, contéstanos, y grande eres, y comenzaron a darle gloria a ese Dios falso. Pero se llegó la tarde y estaban cansados. No solamente cansados, sino que imagínense, se daban de golpes, se cortaban el cuerpo. Ahora imagínense cómo estaban ellos. Llegó el momento donde entra en acción Elías. Háganse a un lado. A ver, vamos a arreglar esto, pongan aquello, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Elías ora, Dios muestra que Él es Dios sobre todo. Mostró nuestro Señor su poder. Pero lo que le quiero enseñar o lo que quiero predicar en esta hora es lo que Elías hace antes del sacrificio. Y de ahí vamos a entrar a nuestro mensaje en Primera de Reyes capítulo 18. En el versículo 30 la palabra de Dios dice que después de que estos hombres se cansaron, dice la palabra de Dios en el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te agradecemos por la vida, por la salvación, y te agradezco por esta iglesia, Señor. Oh Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y que tú, Padre Celestial, con todo tu poder, con tu mano poderosa, Señor, seas echando fuera todo espíritu de oposición, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama restaurando el altar. Restaurando el altar. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Elías va a hacer el sacrificio. Ya terminaron los Baales, es el tiempo de Elías. Pero dice la escritura ahí en nuestro texto, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
El altar del Señor, hermanos, estaba arruinado porque esa gente había hecho todo tipo de locura en ese altar. La palabra de Dios, hermano, nos dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero en el templo siempre hay un altar. En todo templo hay un altar. Hablando espiritualmente, hermanos, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero el corazón es el altar en el templo. ¿Cuántos me escuchan? Y algo, hermanos, que vemos en nuestro texto es que Elías está reparando el altar de Jehová porque está arruinado. Esto es algo que va a ser necesario en nuestra vida espiritual muchas veces, tener que dejar que Dios intervenga en nuestro corazón porque tal vez está arruinado. En nuestro texto, Elías y el pueblo, hermanos, concentran su atención en reparar el altar del Señor. El pueblo, mis hermanos, no había cuidado el altar de Dios. Ellos estaban llenos de idolatría, de inmoralidad sexual y todo lo que trae consigo el espíritu contrario a Dios. El pueblo de Dios no estaba en su momento más espiritual, estaba en el momento más grande de decadencia. Ellos, hermanos, están practicando todo tipo de pecado. Ellos en el altar del Señor, en el templo del Señor, han metido a Baal. Ellos donde alababan a Dios, ahora ya no alaban a Dios, ahora están sacrificando para los ídolos. Y Éxodo capítulo 20 versículo 3 nos habla claramente de esto. Dice la escritura: no tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. En ese momento, hermanos, Israel estos versículos los tiene desaparecidos. Ay, es que eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, ellos estaban en el Antiguo Testamento, pero como el diablo siempre ha tenido argumentos, ellos tuvieron que haber tenido un argumento. No, eso se lo dijeron a nuestros padres, es que era otra generación, era otro tiempo. El día de hoy ya no es tan malo, eso ya cambió. Ellos tal vez están pensando así. Ahora, el que está gobernando, hermanos, Israel es un hombre llamado Acab, un hombre perverso. Él es el rey de Israel y los está dirigiendo, pero hacia la muerte. En Primera de Reyes capítulo 16, en el versículo 29 al 33, dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjense nomás qué travesura. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Este es el hombre que los está gobernando. Él es el hombre, hermanos, que está oprimiendo a aquellos que adoraban genuinamente a Dios. Y él está trayendo a Baal. Hay mucha idolatría en su corazón. Dice la palabra de Dios que él fue peor que Jeroboam. ¿Se acuerdan de Jeroboam? Hace unas prédicas atrás, unas 5 prédicas atrás, hablábamos de que Jeroboam, por miedo a perder su reino, él entendiendo dice: no, si el pueblo va a adorar a Dios, van a dejar el reino. Así es que mejor los vamos a meter en la idolatría, les vamos a meter una doctrina diferente. Y eso es lo que comenzaron a hacer, mis hermanos. Ellos comenzaron, hermanos, este hombre comenzó
a preocuparse por su reinado ignorando a Dios. Ahora déjeme decirle algo en esta noche. Hay cosas que pueden corromper el altar del Señor. ¿Sí me escuchó? Hay cosas que nosotros podemos hacer que puede ser inmundicia hacia el Señor. Incluso la palabra de Dios ahí nos habla en el libro de Malaquías. Está hablando acerca de los sacerdotes, pero el Señor nos muestra cuál es su disgusto cuando hay una deshonra de parte de nosotros. Dice la palabra de Dios en Malaquías 1, versículo 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. En eso, sobre mi altar, sobre lo que es santo, sobre lo que debería de ser puro, dice el Señor, ofrecen pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensaste que la mesa de Jehová es despreciable. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuántos me escuchan? No están honrando el lugar santo. Mire, yo he escuchado personas, hermano, que libremente dicen: mi corazón le pertenece a Dios, y caen en condenación. ¿Sabes por qué caen en condenación? Porque con sus labios ellos están diciendo algo más, sin en cambio con sus hechos están negando a Cristo. Ellos dicen: este corazón es el altar de Dios, este corazón le pertenece a Dios, mas sin en cambio no es cierto, le pertenece a una filistea, le pertenece al dinero, le pertenece a los negocios, le pertenece al trabajo, le pertenece al sueño, y no sé a quién más le pudiera pertenecer. Y necesitamos, hermanos, echar una mirada al altar de este templo para que haya una reparación. ¿Cuántos me escuchan? Déjame decirte, hay personas que hoy en día, mejor dicho, hoy en día hay falsas conversiones. ¿A qué me refiero? Aquí hay personas que llegan a las iglesias y nunca dejan que Dios trate con su corazón. No, pero yo ya hice la oración esa que me enseñó el hermano. Con ese corazón, que nunca te arrepentiste, que nunca lo entregaste a Dios. Y no es que sea Dios y diga que sé quién va y quién viene o eso, no, simplemente, hermanos, que hay personas que ellas mismas han reconocido cuando tienen un problema que nunca han sido cristianas. Significa que los 5 años que los vimos solamente tuvieron una vida o doble vida, doble moral. Hermanos, cada uno de nosotros necesita ponerle atención al altar que cada uno de nosotros tenemos reservado hacia el Señor. Si nuestro corazón, hermanos, es el altar, entonces debemos ser cuidadosos con lo que ponemos ahí. Lucas capítulo 6, 45 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15, 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ay, no es que se me salió. No se te salió, eso es lo que hay ahí. Eso es lo que tienes ahí en ese altar. No está Dios en ese altar, hay paganismo en ese altar. Mis hermanos, en el altar de nuestro Dios, que es el corazón en nuestro cuerpo, en el templo, se pueden estar haciendo sacrificios paganos sin siquiera muchas veces considerarlo. Cuando Dios llama a Salomón, vemos en la palabra de Dios que le da ciertas instrucciones. Incluso le dice a David: si tu hijo, dice, se mantiene, y le empieza a decir lo que va a hacer con su hijo. Y David va y le dice a su hijo: si te mantienes, dice, y le suelta todas las promesas que Dios tiene para él. Y una de las recomendaciones, hermanos, ahí en Primera de Reyes 11, del 1 al 2,
de que que no hiciera locuras, que no hiciera, que no le llevara a la contraria al Señor. Vemos, hermanos, que él tomó en poco la ley del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 2 de Primera de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, dice la palabra de Dios. Y ahí en el versículo 9 al 11 dice la palabra de Dios: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, dice la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿cuántas cosas hemos perdido cada vez que en nuestro corazón comenzamos a hacer holocaustos paganos? Cuando nos estamos enamorando del trabajo, hemos dejado a Dios por el trabajo, hemos dejado a Dios por el dinero, hemos dejado a Dios por el novio, por la novia, por lo terrenal, hasta porque nos duele el juanete. Muchas veces no se llega a la iglesia. Y eso es fuego extraño. Eso no es algo, hermanos, de lo que se agrade. Mire, hay mucha gente que piensa: es que Dios sabe lo que ando haciendo. No, sí, eso sí, no hay duda. De que sabe, sabe. Y no solamente lo sabe, lo vio. ¿Cuántos me escuchan? No solamente lo sabe, lo vio. Ese no es el punto. Muchas veces, hermanos, hablamos como si Dios nos entendiera. No, es que Dios tiene que entenderme que tuve que asaltar el banco porque Él sabe que no tengo que comer. Ah, bueno, pues hay que irnos al otro, ¿no? Y pensamos que Dios: ay, es que mi hijo no tiene que comer, la culpa es mía por no darle. Se fue a robar el banco, o la culpa es mía por no darle a la muchacha que quería, ahorita ya pecó con esta. Y ¿cuántos saben que Dios no es alcahuete? Dios, hermanos, espera que nosotros honremos lo que es santo, lo que es más bien nuestro Señor es digno de lo mejor, de lo mejor. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, vemos al joven rico. El joven rico, hermanos, está interesado en la vida eterna. Y él se acerca con el Señor Jesucristo y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo, mire lo que dice en el versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Le dijo los 10 mandamientos? ¿Cuál faltó? Amarás a Dios y no te harás imagen, que están relacionados. ¿Sabe por qué no se los dijo? Porque más adelante le iba a decir esto, en el versículo 20. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pan comido, pues, ya está hecho, vámonos. Y le dice el Señor: entonces Jesús, mirándole, le amó. Ponga atención, porque lo primero que hizo el Señor Jesucristo no es aventarle un garrotazo. Le amó. Ay, chiquita, medio brutito, pero te quiero mucho y voy a morir por ti, pues. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta.
Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas, pero muchas posesiones. ¿Sabes por qué? Hay muchos que agarran este texto para hacer filas y vende tu casa y la traes y todo eso, ¿no? El Señor Jesucristo no es que no le podamos seguir si no vendemos la casa. Lo bueno que yo no tengo, no me tendría que preocupar ahí. Usted sí se tendría que preocupar. Pero no es el punto que está tratando el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Porque desde antes el Señor se reservó un mandamiento porque sabía dónde darle al hombre rico. Él no le dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Él dice, Él ama el dinero. Déjame decirte, en nuestro altar, en el altar que le pertenece al Señor, que está en nuestro templo, en este templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, debemos de poner a quien debe de estar ahí. Altar significa lugar alto. ¿Sí me escucha? Es lo que significa un altar, un lugar alto, algo que le das altura, algo que debe de tener honor, algo que debe de tener un buen estatus, una buena estatura espiritual. Y este hombre no significaba eso Dios para él. Este hombre tenía en el altar el dinero. Por eso es cuando le dijo, sígueme, vende todo lo que tienes. Ese hombre no pudo dejarlo porque él estaba enamorado del dinero. En su altar no estaba Dios. Ahora vemos que Dios, su deseo de Dios no es dejarnos en la miseria, sin casa, sin carros, no, a todo lo contrario. Vemos que, por ejemplo, uno de los milagros que para mí es un milagro es que el Señor les fue hablando a los 12 y nada más les decía, sígueme, y ahí iban. Eso para mí es un milagro. Yo creo que todos los que estaban ahí, está bien loco. Imagínense que de repente va pasando, sígueme, y ahí se te pega y te llega la estatal después, más si es menor de edad. Entonces, para mí es un milagro que esos hombres hayan respondido inmediatamente. Pero esos hombres habían visto o habían puesto en ese momento a Dios en su altar. Déjame decirte, nuestro texto nos habla de que dice Elías que antes de ofrecer holocausto al Señor, lo primero que hizo es reparó el altar. La palabra de Dios nos dice que si alguno viene con su ofrenda, con su diezmo, con alguna dádiva, pero su hermano tiene algo contra de él, ahí deje la dádiva, no se vaya a perder, pero regrese y reconcíliese con su hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nos vemos alabando a Dios, podemos decir amén, gloria a Dios, aleluya, podemos orar, podemos hacer tantas cosas que tienen que ver con nuestra fe, pero ¿qué hay de tu altar? ¿Cómo está tu altar realmente? ¿Realmente es Dios alabado en ese altar o tienes un idolote bien grande ahí en ese altar? Así un grandota con estrellas al lado y una luna abajo. No sé qué puedas tener en ese altar. ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu corazón? Dios gobierna tu corazón. Dios está en ese altar. Ahora yo entiendo, hermanos, y algo que debemos de considerar es que hay muchas cosas que han maltratado el altar del Señor. ¿Cuántos me escuchan? Hay mucha gente que ha venido y ha lastimado, ha derrumbado ese altar que era del Señor porque confiamos tal vez, porque fuimos tal vez ingenuos, ilusos, o porque hubo ignorancia, porque no conocíamos la voluntad de Dios y dejamos que alguien viniera y ofreciera un holocausto al maligno en nuestro corazón, en nuestro altar. Este tiempo, hermanos, es un tiempo de que usted permita que Dios le ayude a reparar ese altar, a componer lo que esté torcido, a levantar las piedras que estén caídas, para que Él pueda ocupar un lugar digno. Cada uno de nosotros como cristianos, hermanos, debemos de entender que Dios merece lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos me escuchan? Por eso, como cristianos, siempre tratamos
de que para Dios sea lo mejor de lo mejor, porque Él es digno. ¿Cuántos me escuchan? El altar del Señor, hermanos, debe de ser reparado. Tal vez el dolor lo destruyó, a lo mejor las circunstancias de la vida, tal vez puso a alguien algo ahí que echó a perder tu fe, que echó a perder donde Dios estaba y Dios tuvo que salir. La palabra del Señor, cuando habla acerca del Espíritu Santo, dice la Escritura que cuando viene el Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba en nosotros tiene que salir huyendo. Viene el Espíritu, le echa una barridita, saca inmoralidad, está preparando el altar para el Señor, para que ahí more el Señor. Está echando una barridita, limpia todos los muebles, limpia todo lo que hay en nuestro interior, todo lo que el diablo ya había sembrado ahí. El Espíritu Santo comienza a limpiarlo. Y eso es un milagro, pero que no nos podemos quedar ahí. Hay que encargarse de que el Espíritu Santo no se vaya, de que no se aparte, porque dice la palabra de Dios que una vez que se va, el otro nomás está vigilando. Con que ya no está el Espíritu Santo, voy a ir, pero antes de ir dice, mejor me busco otros cuates, porque ya vi que la primera no la armé solito, entonces vamos a traer nosotros otros cuantos más, otros 7 más, otros 8 más, que seamos ahí, a ver si hacemos algo. Y dice la palabra de Dios que el tiempo postrer viene a ser peor que el anterior, por no cuidar el altar del Señor. ¿Cuántos me escuchan? Yo no sé por lo que ha estado pasando tu altar. A lo mejor el diablo se ha ensañado para derrumbarlo, para destruirlo. Tal vez tú mismo invitaste a alguien a entrar en ese altar que nunca tuvo que haber entrado y que está ocupando un lugar que no le pertenece, que es un usurpador. Y Dios ha tenido que apartarse, tal vez el Espíritu Santo, porque Él no puede tener ninguna comunicación, o mejor dicho, ninguna relación con las tinieblas. Hermano, te pregunto en esta noche, ¿cómo está el altar del Señor? ¿Cómo está tu corazón? De nada nos serviría tener 40, 50, 60, 70 años de cristianos si ese altar es de Baal. De nada nos serviría pertenecer o creernos pertenecer a la Nueva Jerusalén, cuando en realidad el Señor está viendo que no estamos dentro. Hermanos, Dios busca que reparemos el altar para que usted y yo podamos dar sacrificio de alabanza, dar sacrificio en las áreas que tengamos que sacrificarnos. Déjeme decirle, desde el momento que usted se levanta para venir a la oración, usted está dando sacrificio a Jehová. Desde el momento que usted abandona la cama, las comodidades, el calorcito, más ahorita que está empezando a hacer frío, eso es un sacrificio hacia el Señor. Pero si ese corazón está sin limpiarse, pues como que ese sacrificio se pierde un poco, porque no está limpio para ofrecer. Y el Señor dice, ¿por qué piensan que en mi altar pueden ofrecer pan inmundo? Sí, el pan se ve rico y toda la cosa, pero no es el que yo pedí. Mis hermanos, la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Lo que Dios pida, a la hora que Dios pida, y cuando Dios lo pida es lo correcto. Pero limpiemos o dejemos que Él nos ayude a limpiar, a reparar ese altar. ¿Cuántos me escuchan? Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios.